continuamos. Ya. Vamos con la siguiente charla. Pero antes quería hacerles un pequeño anuncio que aquí en el Ecuador, y debido a lo que es la pandemia, muchas empresas tuvieron que adoptar tecnologías sin saber cómo manejarlos. Queremos garantizar el respeto por los derechos digitales, pero necesitamos tu ayuda. Dicho esto, les pedimos que nos ayuden respondiendo a la encuesta de teletrabajo y derechos digitales, la cual se estará compartiendo en el chat y se irá compartiendo constantemente. Bueno, y ahora se nos viene una charla bastante bonita con un amigo muy querido que es parte de la comunidad, uno de los actores que estuvo muy activo también en la organización de este evento. Todos esos artes bonitos que vieron que nosotros estábamos compartiendo por redes sociales es gracias a Edwin Cuenca. De hecho, estuve molestando que haga unos cambios muy seguido y él muy generosamente estuvo ahí con paciencia haciendo todos los cambios. Pero cuéntanos, Santiago, de qué nos va a hablar y quién es él, un poquito más a detalle. Claro, María. Enseguida tenemos que la charla será sobre la seguridad de la información en colectivos sociales. El creciente desarrollo tecnológico y la inminente necesidad de utilizar herramientas informáticas han modificado la vida de las personas y con ello a los colectivos sociales en el país y el mundo. En medio de la adaptación en medio de la adaptación de las actividades de los colectivos al mundo virtual, es importante que se tenga en cuenta la protección de la información ante posibles ataques. En esta charla trataremos sobre algunos casos de ataques informáticos recientes a colectivos sociales del país y Latinoamérica, así como medios para mitigar sus consecuencias. Pero antes hablemos un poquito de quién es Edwin Cuenca. Estudiante egresado en Tecnología de la Información de la Universidad Yechaytec, miembro de la rama estudiantil IEE y el grupo de computación científica de su universidad. También es miembro colectivo de la social Cacerolazo, disidente, entusiasta del software libre. Adelante de Edwin, tienes la palabra. Buenas tardes. Gracias, Santiago. Bueno, como ya estamos terminando esta larga jornada, no quisiera cansarlos, voy a ser muy breve en la exposición. Ha sido larga la jornada, pero a la vez ha sido muy buena, hemos aprendido muchísimo. También participando aquí en la comunidad de software libre, de Loja Libre. De mi parte ha sido muy emocionante trabajar junto a todos. Como ya lo mencionó María, estuve participando en la organización y bueno, esta vez voy a hablar un poco de este tema. Entonces voy a compartir la pantalla. Listo. Bueno, esta presentación la hice en Inkscape, me pareció un poco más llamativo hacerla allí. Estaba haciéndola en LibreOffice Impress, pero creo que Inkscape me pareció una herramienta un poco más interesante como para moverme de diferentes maneras. Entonces, como les decía previamente, voy a ser un poco rápido en la explicación de esta presentación. Y bueno, vamos a hablar de manera introductoria algunos términos a tener en cuenta. También la actividad en el plano digital de los colectivos sociales, los peligros y amenazas a los que se enfrentan y algunos consejos para evitar y mitigar esos efectos. Entonces, en la introducción, vamos a ver un poco de la terminología, qué son los colectivos sociales, se puede considerar como unas organizaciones sociales como las cooperativas, también los movimientos, incluso las fundaciones, organizaciones no gubernamentales, se los puede considerar dentro de los colectivos sociales. Ahora, la huella digital es la información que las personas, o bueno, este grupo de personas deja en la red. Y eso es muy importante a tener en cuenta porque
debemos saber qué es lo que dejamos en Internet y qué consecuencias acarrea. Y además tenemos la ingeniería social, que se ha hablado bastante a lo largo de estas charlas, que es la manipulación de la serie de técnicas para manipular a una persona, de tal manera que ella nos pueda brindar información que para una persona puede llegar a ser valiosa. Y bueno, son poco éticas las técnicas que se realizan. Luego de la introducción, vamos a ver la actividad en el plano digital de manera resumida. En el plano digital, las comunidades o los colectivos sociales tienden a utilizarla más en las redes sociales y en las plataformas de mensajería, así como en las suites ofimáticas. Las redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram, plataformas de mensajería, principalmente WhatsApp, y ofimática como Google Drive. Entonces, teniendo esto en cuenta, es importante saber la hegemonía con la cual estas plataformas, incluso estas empresas, controlan el contenido, porque son empresas gigantescas. En el caso de Facebook, que maneja varias plataformas, varias redes sociales más, se debe tener en cuenta esto. Además de las plataformas de mensajería, WhatsApp es uno de ellos, y también esta cuestión de las facilidades que se llega a tener para conectarse a WhatsApp, e incluso los planes que tienen las telefonías con esta plataforma de mensajería. Por eso es que WhatsApp llega a tener tanto control o llega a abarcar tanto e influir tanto en los colectivos sociales. Hablo principalmente en colectivos que se llegan a digitalizar por el inminente progreso de la humanidad. Nos alcanza a todos. Y entonces dentro de esas necesidades está el poder comunicarse. Además de eso, posiblemente estos colectivos todavía utilicen herramientas offline, como el caso en Windows, la suite de Office, pero también si es que comienzan a utilizar servicios en la nube, como la suite ofimática de Google, van a tener acceso a Google Drive, a Google Docs, en donde se va a mantener esa información que maneja allí dentro. Bueno, además de esto, del software, tenemos a la parte del hardware, que serían los smartphones, las laptops y demás dispositivos que se conectan al Internet. Esto es importante tener en cuenta porque el cuidado de la información no solamente debe estar en base a los programas que se utilizan, sino desde qué dispositivo se utiliza y cómo nosotros cuidamos la información que se está almacenando, transmitiendo o transfiriendo a partir de estos dispositivos. Es muy importante tener en cuenta tanto hardware como software. Entonces, luego de saber un poco más de la actividad en el plano digital, vamos a ir a los peligros. Entonces, dentro de los peligros está el phishing, que ya se lo abarcó en algunas charlas anteriores, y es esta práctica de pescar. Como lo mencionaba en alguna charla anterior, si digo el nombre quizás me esté equivocando, fueron algunas charlas, y se mencionó que en este caso se utiliza la P y la H en vez de la F, como para relacionar el término a pescar. Y lo que se está haciendo es tratar de capturar la información de las personas a través de estas técnicas de enviar mensajes a correos electrónicos que parecen verdaderos, pero en verdad son falsos. Y dentro de estas técnicas del phishing también hay diferentes subcategorías, entre las cuales está el spear phishing, que es una práctica enfocada del phishing, que no es enviar correos masivos a un montón de gente, como pasó durante algunos meses. Recuerdo que
me contactaba con algunos amigos y compañeros que decían que les había llegado un correo del Banco del Pichincha cuando ellos no tenían una cuenta del Banco del Pichincha. Y ese correo les pedía información acerca de su cuenta. Eh, Ese es un phishing que se hace de manera global, pero este específica es ya enfocado a una persona. Entonces, un peligro que pueden tener los colectivos sociales es que las personas que estén a cargo de la organización o que tengan un rol importante dentro de estos colectivos puedan ser víctimas del spear phishing, que mediante ciberespionaje o técnicas básicamente de recopilar la información y de saber qué es lo que están haciendo, tratan de aparentar algo, sea con correos de cuentas bancarias o de algunas instituciones relacionadas para que les brinden información. Entonces eso se debe tener mucho cuidado. Al igual que el byting, que en este caso se tiene en cuenta un componente físico, que podría ser una memoria flash, en la cual una persona se la puede encontrar y la puede ingresar a su computadora sin saber qué puede contener o qué peligro puede tener. El pretexting, que es una técnica de engaño en la cual se le dice a una persona, mira, si tú me ayudas con algo, tú vas a recibir tanta cantidad de dinero. Y allí es cuando comienza a haber este peligro en cuanto a la información que se está manejando por parte de esta persona dentro de un colectivo, ¿no? Porque dentro de los colectivos se suele manejar la información de contraseñas, de accesos, etcétera, y que pueden ser vulnerables en este caso. Al ingresar, sea por un medio digital, un software o un hardware. El spamming, que es básicamente aparentar el envío de un mensaje desde un grupo de amigos conocidos o círculo cercano hacia esa persona, aparentando que ese mensaje es verdadero. Entonces, ese también se lo debe tomar en cuenta. Hace unos días, una compañera sufrió eso, que se hicieron pasar por ella y comenzó a enviar, esa persona que se hizo pasar por ella comenzó a enviar mensajes al grupo de amigos y fue por una técnica de ciberespionaje que espió cómo son las relaciones sociales en las plataformas y vio con qué personas se comunicaba más, incluso consiguió los números. Y la otra que es quid pro quo, que significa un favor por otro favor, en el cual las personas se pueden hacer pasar como ingenieros en software o que pueden arreglar algún problema con alguna máquina o algún programa, y en medio de ese proceso pueden pedir información personal o datos del colectivo. Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado. Además del phishing está la suplantación de identidad. En el caso de la suplantación de identidad, aquí venía a traer un ejemplo y fue con el colectivo feminista Las Comadres, que en agosto sufrió una clonación del chip porque ellos tienen un número telefónico con el cual se pueden comunicar y clonaron su chip y se hicieron pasar por ellos y pedían dinero los estafadores. Entonces, este es un peligro muy grande en el cual, además de hacer una vigilancia de cómo es el movimiento del colectivo, a qué se dedica, cuáles son los canales de comunicación con el resto de personas, pueden llegar a estos casos en los cuales tengan o utilicen técnicas un poco más avanzadas que como lo es clonar un número telefónico. Entonces ese también es un peligro. Y además del phishing y la suplantación de identidad, hay unos peligros mucho más graves que también quisiera mencionarlos en este caso, y que no solamente ocurre con los colectivos, sino con los activistas y también con periodistas en Latinoamérica. En el caso del malware,
en México hubo el caso del malware Pegasus, y no solamente en México, sino también en el resto del mundo, pero también hubieron, aquí en Latinoamérica estuvo enfocado en alrededor de 80 periodistas en ese país, y fue el malware Pegasus de origen israelí que comenzó a espiar a periodistas y activistas alrededor del mundo. Entonces, ese también podría ser un peligro muy grande cuando uno se llega a exponer bastante. Eh, Además, la fuga de información, que la fuga de información no solamente sería con la información del colectivo, sino también de muchas personas más que utilizan esa plataforma. Y sería muy negativo en el caso de que estas redes de ciberdelincuentes comiencen a vender esa información. Por eso es importante tener en cuenta que al momento de navegar por la red, nosotros estamos dejando las huellas digitales, que era lo que mencionaba previamente en la introducción, y que esa información puede ser valiosa para otras personas o para grupos opositores a un movimiento o al activismo, que es mucho, mucho más riesgoso. Como lo mencionaban previamente en las charlas, Gerson, Calu, decían, bueno, quizás las personas se despreocupan mucho de la seguridad de la información y dicen, no, bueno, a mí no me va a pasar nada, si hago esto, quizás ni siquiera vayan a enterarse de lo que estoy haciendo, en el sentido de dejar contraseñas, de dejar información, dejar nuestras huellas por allí, pero es muy importante asegurarse de eso y de que no pase. Y bueno, el tema de la judicialización, a los activistas, a Assange, a Olavini aquí en nuestro país, bueno, el Ecuador ha estado alrededor de estos dos casos. Assange por develar los secretos del gobierno estadounidense sobre delitos de guerra contra civiles en Afganistán, y Olavini, que ha sido inculpado sobre espionaje y también sobre ciberataques. Este caso ha sido muy debatido alrededor por la cuestión de las pruebas y el rol del Estado en contra de Olavini, porque esto se viene dando cuando fue el escándalo de los INA Papers, y en ese momento fue que fue culpado Olavini por la fiscalía, me parece, pero ha sido un proceso cargado de bastantes inconsistencias. Bueno, regresando de nuevo, vamos a subir las escaleritas. Y en este caso, sabiendo algunos peligros y muchísimos más que ya se han hablado a lo largo de esta jornada, no quisiera ahondar mucho en el tema de los ciberataques y la situación de la seguridad informática. Para eso están las charlas con los expertos anteriores, que se las puede revisar nuevamente y tener en cuenta que a las cuales también los colectivos pueden padecer. Vamos con los consejos, y entre esos consejos está el blindaje como principal consejo, que es protegerse, no es tener esa incredulidad de que si dejo mis contraseñas, si dejo mis accesos, mis cuentas abiertas, no va a pasar nada, o si me conecto a una red desconocida no va a pasar nada, sino que tener mucho cuidado con eso, tener desconfianza en las comunicaciones que se tiene, porque además de que hay personas muy agradables en todo el mundo, también hay personas que se van a dedicar a hacer daño a los grupos. Proteger las contraseñas, saber administrarlas, como lo mencionó Gerson, hay muchas herramientas con las cuales se puede utilizar y se debe gestionar, porque no es una cuestión sencilla, sino que es información de los grupos que pueden ser vulneradas. También la verificación en 2 pasos, que es muy importante, y no solamente en el tema de ingresar a las plataformas, sino también del contacto que se tiene con las personas de fuera. En el caso que les mencioné previamente de la suplantación de identidad,
sería muy bueno que no solamente el contacto se haga por ese medio, sino por otro oficial y que se haga público. La cuestión de respaldos, que también ya se habló, Calú y Francisco lo hablaron, de tener respaldos de la información, por si al caso se llegue a eliminar de un dispositivo. Es importante de que estos respaldos se los tenga en la nube y ordenados de la manera correcta, y también buscar alternativas de comunicación y de las plataformas digitales. A pesar de que es muy difícil, como lo mencioné previamente, por la hegemonía de las plataformas de comunicación, las redes sociales, de mensajerías, especialmente en la cuestión de la acción de estos colectivos sociales, por ejemplo, aquí en la provincia de Loja, en el sector rural, en donde las personas se comunican vía WhatsApp por paquetes de datos de la telefonía. Entonces, es muy difícil, pero hay que tener en cuenta esas alternativas de acuerdo a las necesidades y las opciones que tenga el colectivo de utilizarlo. Otro punto importante y consejo es conocer nuestros derechos digitales, y es que si se llega a vulnerar nuestros derechos en el Internet o con nuestra información digital, es importante de que nosotros recibamos esa asistencia y de que una persona especializada y técnica en el ámbito nos pueda asesorar para poder llevar la respectiva denuncia si es que se ha hecho algo en contra de un grupo o de las personas que forman parte de ese grupo. Y también usar software especial y tener acompañamiento. En ese sentido, para utilizar un software especial, si el grupo no es tan especializado en informática, es muy bueno que tengan contactos con estos grupos que los puedan ayudar. Y entre ellos yo puedo mencionar a Derechos Digitales en América Latina, que nos pueden ayudar con la parte de los derechos digitales, valga la redundancia, y lo que mencioné previamente de qué es lo que podemos hacer en el plano técnico e incluso legal para poder ayudarnos en esta cuestión. Tenemos la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones, que es una organización alrededor del mundo que asesora a las comunidades digitales que recién se están incorporando a este plano y que puedan tener información sobre lo que puedan hacer, las herramientas que puedan utilizar en sus comunicaciones, al igual que EFX, que se encarga de la libertad de expresiones alrededor del mundo. Está enfocado principalmente al activismo y a los periodistas. Y el colectivo Disonancia, que es un colectivo que se encarga de la ciberseguridad de los movimientos y organizaciones sociales, principalmente una tendencia mucho más a la izquierda del espectro ideológico. Y bueno, esa ha sido la presentación. Como les dije anteriormente, quería hacerlo de manera breve porque ya hemos llevado bastante tiempo alrededor de las charlas de hoy y les quería agradecer. A ti te queremos agradecer también. Ha sido un día bien interesante, con mucha información para todos. Esperamos que haya servido para todos toda la información que se ha dado aquí. Se ha hablado y abarcado los temas que se ha considerado mejor que estén más alineados con lo que la gente quiere saber. Tomar en cuenta todo lo que hemos hablado durante el día, las charlas, las observaciones y todo con respecto a eso. De ahí también tener en cuenta que no solo es proteger nuestros datos personales, sino proteger toda nuestra información que tenemos, porque normalmente sabemos coger y decir, bueno, yo antes hacía eso, de decir, bueno, ¿qué me van a robar? ¿Qué me quieren hacer? Ya, no pasa nada. Y lo contrario es que pueden suplantar tu identidad, y cuando suplantan tu identidad, sobre todo en redes sociales, así denuncias a Facebook, hay ocasiones en las que no hacen nada. Yo he conocido algunos casos de que han clonado cuentas de una tía personalmente,
Y no, nunca se hizo nada, más bien le robaron a un pariente mío $500 por ese chiste. Y aunque denunciamos el hecho en Facebook de que se puedan eliminar esa cuenta, sigue ahí. Por eso tener cuidado, gente, y no creer que no tenemos nada o que nuestros datos no son valiosos para nadie. Lo más valioso para uno es nuestra información personal y privada. Por eso, tanto en las redes sociales, toman nuestra información para vendernos cosas y sacar los anuncios. ¿Alguna otra cosa más que desees agregarle, Edwin? Por supuesto. No, bueno, solamente agradecerles a todos, a todo el equipo de organización que ha estado genial este evento y uno de los ponentes por brindarnos esa información tan valiosa. Ha sido un día muy bonito, me ha gustado.